Gloria a Dios. Damos gracias al Señor, como siempre, por su bendita y maravillosa palabra. No hay nada más precioso que la palabra. Ni los tesoros de la tierra, ni nuestro tiempo valen tanto como la palabra. Carecemos de la palabra cuando no le damos importancia. Como dice Daniel capítulo 2, versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y lo adoró. Algunas versiones no dicen lo adoró, porque usted sabe de que algunos tenían temor poner eso. Pero la palabra dice que lo adoró. Y mandó que le ofrecieran presentes. En otra versión dice oblaciones, o sea, júbilos, palabras de adoración, cantos de adoración. Y le ofrecieran incienso, que solo se le ofrece a los dioses o a Dios. Nabucodonosor era un ser maligno, por eso se hizo bestia, porque él era una bestia, hipócrita. Porque en el versículo 47, después de haber adorado a Daniel, le dice en el 47, el rey tomó la palabra y dijo a Daniel, ciertamente vuestro Dios es el Dios de los dioses. Y el Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio, le dice a Daniel. Pero en el capítulo 3 levantó la estatua. Él era una bestia. En pocas palabras, para que un reino llegue a ser como el de Nabucodonosor, tiene que ser un hombre mezclado, que hable bien de los dos terrenos. Vamos a alabar a los judíos y vamos a adorar al Dios de los judíos y también vamos a adorar a nuestros dioses. Él era así como hacen los presidentes. Que si ve que en un país son más cristianos que gente católica, pues le hablan bien de los cristianos, hasta se hacen cristianos. Y también hablan bien de los católicos. Quedan bien con los dos lados, pues. Nabucodonosor era así. Era un político, una bestia. Se atrevió a adorar a Daniel. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, nuestro Señor, a quien tú has magnificado poniéndolo a tu diestra, a quien tú lo has exaltado hasta lo sumo, y en él nos ha redimido, santificado y perfeccionado, y por eso con él estamos, y en él inclinamos nuestro corazón, y nos hacemos un espíritu con él, y en él nos das el denuedo, la gracia, la misericordia, y él es la sangre derramada sobre nosotros, que nos limpia de nuestros pecados. Gloria a Dios.
usted va a oír cosas ahora, como en todos los temas. Siempre hay algo nuevo. Entonces, Nabucodonosor cayó sobre su rostro. Eso quiere decir que puso su cara hasta el piso. No se quedó medio adorando, no. Él se postró hasta lo más profundo de la, ¿cómo se llama? De la tierra. Estamos hablando el rey Nabucodonosor, que dijo que el que no se inclinaba a la estatua lo iba a meter al horno de fuego encendido. Ese estaba adorando a Daniel. Entonces, ¿por qué Nabucodonosor hizo eso? Ese es el misterio. Porque le interpretó sus sueños, sí. También otros le interpretaban, también los sabios que él tenía, que eran de Babilonia. Daniel era judío. Entonces, ¿por qué es que le adoró? Y no solo le adoró, sino que hizo que todos le adoraran, todos sus magnates que estaban ese día ahí con él, los sabios. Todos los sabios que estaban con él, todos los gobernadores que estaban en ese día reunidos, les ordenó que se postraran, le adoraran, le oraran a Daniel. Como le digo, eso no lo han visto muchos. Está muy escondido. Entonces, y si lo ven, pues lo ven como, no, pues se postró y ya. ¿No? El significado de por qué se postró. Entonces, si usted vemos ¿cómo se llama? Cuando el rey Nabucodonosor se postró ante Daniel y adoró, hizo que todos, decíamos, le adoraran, le cantaran alabanzas a Daniel, le reconocieran como el dios Belsasar. Porque Belsasar él le puso Belsasar, que era el principal dios de Nabucodonosor. El principal de los dioses babilónicos. Entonces, él le puso ese nombre a Daniel. El principal nombre. Belsasar, que significa el que cubre, el que guía, el que dirige y el que habla los misterios para el rey. Eso significa Belsasar. Entonces, fue por eso que adoró a Daniel. Esa es la razón por qué lo adoró. Porque cuando Daniel interpretó los sueños de la gran estatua, él se quedó sorprendido. Y dijo, este hombre no es un hombre, este es un Dios. Es mi Dios que vino a visitarme en persona. Y por eso pidió que todos le adoraran. Todos se inclinaran. Entonces, le cambió el nombre de Daniel y le puso el nombre de su Dios favorito. Muestra la palabra. Belsasar era el nombre, como los católicos tienen un santo favorito. En algunos lugares, pues la guadalupana, sí, o muchos. Pero siempre tienen hasta los de la droga tienen tienen una imagen, un Dios principal. Entonces, cuando Daniel interpretó los sueños de Nabucodonosor,
al ver la extraordinaria sabiduría de Daniel y al ver que había podido interpretar su extraordinario sueño, que hablaba del pasado, del presente y del futuro de toda la humanidad hasta el día de hoy. Ese sueño se está cumpliendo. Porque este sueño significa el sueño de la gran imagen que vio Daniel, que es la que soñó Nabucodonosor, es la historia de toda la creación, desde que el hombre cayó hasta hoy y hasta el final, hasta que sea derrumbada por Cristo. Gloria a Dios, así es. Entonces, toda cayó, dice, y había sido el que había dado, él pensó que este Dios le había dado la sabiduría a Daniel, que se había encarnado en Daniel. Eso es lo que él creía, que era el Dios encarnado, imitando a Dios hecho hombre. Eso es lo que significaba, que Daniel se había hecho, el Dios de Nabucodonosor se había hecho hombre. Pensaba que el espíritu dije. Ajá. No que había poseído a Daniel, no, que se había hecho hombre, Sí, encarnado, Como Cristo. como Cristo. así es. Por eso lo adoró, por eso se postró, se inclinó. Era tremendo idólatra. Entonces, y este no era cualquier idólatra. Hermanos, si estamos hablando de, el Vaticano le queda pequeñito a lo que este hombre tenía. Comenzando con los jardines colgantes que estaban en los palacios en lo más alto. Y no había hoja que se caía. Tenían la temperatura correcta, el agua correcta, porque mataba al que descuidara sus jardines. Así es que tenía cientos de gente cuidando su jardín, para que cuando él saliera pudiera ver siempre flores, siempre belleza. Y al no mirar flores ni belleza, olvídese. ¿Ah? Nada, lo matabas. Era una bestia, no en poco se volvió 7 años, fue allá a comer zacate. Ah. Y mire que le gustaba el zacate, él no quería venirse de ahí. Eso significa que se hizo totalmente bestia, porque le cambiaron hasta el paladar. Entonces, pero el problema grande de Nabucodonosor, sí, es un pecado grande, pero más grande el pecado de Daniel, que se quedó quieto. No lo reprendió. Nada, nada, hermano. Dejó que los demás le adoraran y le oraran, eso significa el incienso. Le ofrecieran oraciones, oblaciones, todos a una voz, adorándolo a Daniel. Con razón, desde que llegó le cambió el nombre. No, dijo este. Es que ese era sabio, hermano. Es que ese hombre era sabio para el poder, para lo demoníaco, para hacer grande Babilonia. Sin Nabucodonosor, Babilonia no hubiera llegado a ser lo que fue. Era un hombre extraordinario en cuanto a la sabiduría maligna, para ser grande. Él fue a buscar a los judíos más sabios, dice, allá a Israel. Y se trajo los vasos más santos del templo. ¿Por qué se trajo los vasos santos del templo? Para que nadie adorara allá. Para que todos vinieran. Solos. ¿Sí? Se trajo los vasos y sin los vasos santos. Como el pueblo de Israel le servía a Dios. Así que si los judíos querían servirle a Dios, tenían que venir ahí donde él estaba. Entonces, Nabucodonosor reconocía cuán grande era Daniel porque lo consideraba su Dios. Si no, dígame usted si no hubiera sido una vergüenza para Nabucodonosor inclinándose, si no hubiera habido un porqué.
Él les dijo, él es Dios hecho carne. Él es Belsasar, mi principal Dios, adórenlo. Y todos empezaron a adorarlo. ¿Y Daniel cómo se quedó? Quietecito. Ni pillo hizo, hermano. Ah, pero cuando hablábamos los grandes fracasos de Abraham, los grandes fracasos de David y de todo eso, algunas gentes se burlaban porque dicen, no, pero ¿por qué puede estar hablando así de Abraham, de nuestro padre, de David, de nuestro rey? Y ahora con lo de Daniel fue peor. Claro, pues no ven eso. No lo ven. Porque le digo que según el griego, el original griego, dice que el rey adoró a Daniel porque lo consideraba su Dios encarnado. Esto no es fantasía. Para los que les gustan el griego, pues. Entonces el Señor, en su gran sabiduría, nuestro Dios eterno, dejó un caso en el Nuevo Testamento para que viera lo que Daniel no hizo, que debió haber hecho, pero no lo hizo. Así es. Y esto está en Hechos capítulo 14, versículo 11. Gloria al Señor. Hechos 14, 11. Entonces, la gente, cuando dice la gente, estamos hablando de la multitud. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licónica: los dioses se han hecho semejantes a los hombres. Dijeron cuando vieron a Pablo. Lo mismo que Nabucodonosor vio, un Dios hecho hombre. Entonces, cuando Pablo hizo el extraordinario milagro que hizo en Efeso, claro, no era un milagro, usted lo puede leer ahí, no era cualquier milagro. Dijeron, los dioses se han hecho semejante a los hombres y han bajado hasta nosotros, y llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra, o sea, el principal Dios, el de la autoridad, pues era Pablo, Mercurio. Entonces, claro que estaba hablando de un Dios, de los Dios gemelos, que es lo que vamos a ver, los Dios gemelos. Entonces, cuando dice Júpiter y Mercurio, está hablando de los dos dioses gemelos, que es lo que habla, que estaban en la popa del barco, que llegó a recoger a Pablo y a todos los marineros que estaban en la isla de Pasmos, en la isla de Malta. En la isla de Malta llegó una nave alejandrina, y tenía los hermanos gemelos dibujados, que eran los dos dioses, Castor y Pollux, eran los dos dioses. Eso los tenía la nave, que eran hermanos gemelos, el cual era Júpiter y Mercurio. Entonces, Castor y Pollux. Entonces, decíamos que cuando Pablo y Bernabé los consideraban, decíamos, dioses, aquí lo dice, el versículo 12, llamaron a Bernabé Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que dirigía la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en la entrada de la ciudad, trajo toros, o sea, bueyes, pues, pero
trajo toros, guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios, que es lo que hicieron con Daniel. Le ofrecieron sacrificios a Daniel. Por eso dice ahí presentes, dice. Así es. Le ofrecieron a Daniel presentes, o sea, sacrificios de olor grato. ¿Mm? Y querían ofrecer sacrificios cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. Mira la diferencia de Daniel. Daniel se quedó quietecito. Pero mire, Pablo y Bernabé, cuando oyeron que iban a hacer eso con ellos, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron en medio de la multitud, dando voces, desesperados, antes que los adoraran. Porque adorarlos sí. Y los iban a llevar al templo. A canonizarlo. Sí. Porque aquí dice que Daniel, después de que lo adoraron, lo llevaron a la corte. Y ahí lo dejaron. Por eso es que de ahí levantó la estatua a Nabucodonosor. Como quiero decir, te vas a la corte, Daniel, y ahí te quedas. Porque yo voy a levantar una estatua. ¿Ah? Ya con la idea. Sí. ¿Para qué? Para que pues tú no te puedes inclinar porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Así que tú te vas a la corte y ahí te quedas. Yo voy a pregonar una orden de que todos adoren la estatua y el que no la adoren lo voy a echar al lago de fuego ahí, al horno de fuego. Pero tú no te preocupes, esto no es para ti porque tú eres mi Dios. Pero como Sadrach, Mesach y Abednego estaban ahí de fuera, ellos no eran los dioses, el Dios principal. Entonces, pues a ellos sí los echaron al horno de fuego, pero a Daniel no. Ahora, ¿sabe por qué Daniel se salvó? Se salvó Daniel porque lo consideraban su Dios principal. A él no lo obligaron a adorar esa deidad. Gloria a Dios. Si no, dígame usted, ¿por qué estaba Sadrach, Mesach y Abednego y no estaba Daniel en el horno? Si él no se postró a la estatua. Sentadito estaba él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él todavía olía a incienso. Todavía tenía allí las concubinas postradas, ahí todavía le estaban echando oblaciones. Y Daniel allá en la corte. Solo observaba que la multitud estaba ya postrada ante la estatua. Y no hizo nada por salvar a Sadrach, Mesach y Abednego. Los metieron al orden. Si no llega el Señor, se muere. Entonces, cuando leyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo se rasgaron sus vestidos, se lanzaron en medio de la multitud, dando voces y dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? También nosotros somos hombres de igual condición que vosotros, que os anunciamos de estas vanidades y os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y entonces, luego dice, al final dice, y a puras penas evitaron que los adoraran. Porque Pablo luchó. Así es que ¿dónde dice que a puras penas dejaron por ahí? Entonces vinieron. no, eso es antes. De estas cosas a puras penas lograron impedir que la multitud le ofreciera sacrificios. Entonces vinieron a qué? A puras penas lograron hacer que los adoraran, o sea, que les ofrecieran sacrificios. A puras penas. Y Daniel, Tranquilito. él se dejó sentadito ahí.
que le ofrecieran los sacrificios que quisiera. Sereno. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta usted de que? Ahora entiende usted por qué Daniel no adoró a la imagen y no lo metieron al horno de fuego, sino a sus compañeros. Porque a sus compañeros él no los consideraba los dioses, el Dios principal, sino solo a Daniel. Y a Daniel lo mandó a la corte y ahí lo protegió porque era su deidad. Alabado sea el nombre del Señor. Lo mandó a nichar. Pero Pablo y Bernabé quisieron hacer lo mismo. Alabado sea el nombre. Entonces, a puras penas evitaron que los adoraran. En cambio, Daniel, decíamos, se quedó quieto, paralizado, dejando a todos que lo adoraran. Humillándose delante de él, le ofrecieron presentes, sacrificios, pero Daniel no rasgó sus ropas, ni hizo nada por impedirlo. Esto muestra que los santos de la iglesia son más vivientes que lo que era Daniel, porque Daniel no pudo detener eso. Pablo y Bernabé sí. Él sí pudo detenerlo, porque esto demuestra que Pablo y Bernabé eran vivientes. Ellos pudieron detener la adoración. Pero Daniel no, al contrario, se quedó quietecito. Al ver a Nabucodonosor postrarlo, si ese hombre no se le postraba a nadie, hermano. Eso es como que usted viera el Papa postrado ante alguien. Dejándole la mano a ¿Cómo? ¿Cómo va a ser esa bestia eso? tremendo chicote. Entonces, esto muestra que los santos de la iglesia son más vivientes que lo que era Daniel, a pesar que Daniel tenía tanta fama entre la religión. Entre la religión ahora consideran a Daniel el hombre más espiritual. Y sí, Daniel es un hombre espiritual, pero externo. No era un hombre espiritual interno, como lo era Pablo y Apolos, Pablo y Bernabé, porque ellos tenían a Cristo. Gloria a Cristo, así es. En cambio, Daniel decían que el Dios estaba encarnado en él. Y Pablo tenía a Dios encarnado en él, o sea, Cristo estaba dentro de Pablo. Pero aquellos que a los efesios creían que tenía a Mercurio y a Júpiter encarnados. No, Pablo tenía a Cristo. Entonces, Pablo pudo vencer y no permitir ese gran pecado. El hecho que Pablo y Bernabé rasgaran su ropa y se tiraran sobre la multitud desesperados para detenerlos demuestra cuánto consideraban de valiosa la adoración para el único Dios verdadero, lo que Daniel no hizo. Porque Daniel nunca vivió la experiencia de lo que en verdad significa cuánto anhela a Dios ser adorado. Daniel no tenía la vivencia de eso. Pablo y Bernabé la tenían. Pablo tenía esa vivencia. Entonces, ahí en Hechos capítulo 28, versículo 11, Hechos 28, versículo 11, dice: y pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Polus. ¿No? Llegados a Siracusa, nos quedamos ahí 3 días, dice. Entonces, según lo que acabamos de leer, cuando Pablo y Bernabé los consideraban dioses después de que vinieron los querían adorar, ellos vencieron eso. Y entonces vino este otro acontecimiento.
de lo de Hechos 28, que acabamos de leer. Nos dice que pasados 3 meses nos hicimos a la vela de una nave argentina que había invernado en la isla, la cual tenía por sobrenombre, o una enseña, o una señal, pues, una imagen, pues, de Castor y Pólux, o sea, los jovencitos, hermanos, gemelos, hijos de Júpiter, o sea, hijos de Zeus. Así consideraban a Pablo y a Bernabé los hijos de Zeus, hermanos gemelos, que vinieron esos dos demonios de gran peso. Entonces, cuando dijeron a Pablo Mercurio y al otro Júpiter, Júpiter y Mercurio, estaban hablando de Castor y de Pólux, estaban hablando de estos dos deidades, eran gemelas, eran iguales, eran una, eran deidades. Y Castor y Pólux, las dos deidades, estaban dibujadas o estaban marcadas en la nave de la que recogió a Pablo y a los 276 presos. Acuérdense que la primera barca ya la habían hecho pedazos, porque ellos llegaron a la isla de Malta, porque la nave quedó hecha pedazos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces la nave se hizo pedazos y ahí ellos estaban sufriendo, tristes, porque no hallaban qué hacer. Y en eso casualmente llegó esa nave ahí, un gran barco, pues. Dicen nave, no es que una nave espacial, un gran barco gigantesco. Y se llevó a más de 300 personas, se las llevó. Ahora, cuando estas personas dijeron de que Pablo y Bernabé eran los Júpiter y Mercurio, que es Castor y Pólux, que eran los gemelos, las dos deidades malignas, femeninas, porque estas son las que movían a la diosa Diana. Por eso le digo, hermano, mire, Pablo venció a la diosa Diana, Pablo venció a Castor y a Pólux, el Señor venció a Castor y a Pólux. Bernabé, ¿cómo se llama? Daniel no lo logró. Por eso le sellaron el libro, no lo entendió todo el libro de Apocalipsis, no lo entendió Daniel. Se lo iban a revelar, pero después de eso ya no se lo revelaron. Le dijo, séllalo porque no es para tu tiempo, es para otro tiempo. Entonces, Lo dejaron ciego. como el poder femenino, oiga pues, el poder femenino movía a estas dos deidades, o estas dos deidades femeninas, Castor y Pólux, hermanitos gemelos, pero cuando dice hermanitos gemelos se refiere sodomíticos, pues, ¿verdad? Eran poderes del poder femenino, pues, para que usted me entienda, porque Satanás sabe que el poder masculino no tiene el mismo poder que el poder femenino. Se pueden revelar 100 hombres, bueno, me voy a poner un ejemplo, se pueden revelar 1000 hombres y no hacen tanto daño como cuando se revela una mujer contra un hombre. Así es. Eso es catastrófico. Sí, porque imagínense hasta ahora el daño que ha hecho el poder femenino, representado por Guadalupe, María, lo que sea. Mira el daño que ha hecho. Mira cuánto daño ha hecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que si un hombre se le somete al poder femenino, especialmente a su mujer, no sirve para nada. No vence a la diosa Diana, porque ellos piensan que la mujer no representa a la diosa Diana, representa si usted se somete, si no se somete, no. Porque si usted se somete a la mujer, la convierte en una diosa. Entonces la potestad lo va a manipular a usted. No ella directamente, sino lo que la respalda. Entonces, si usted no quiere hacer que las deidades, que Diana, la diosa Diana y Castor y Pólux, lo
lo dañen, usted tiene que saber que en el último instante es lo que está luchando el mundo ahora, que el poder femenino se levante, el feminismo que le llaman, ¿verdad? Se levante y las mujeres están siendo influenciadas, las esposas se están volviendo cada día más fuertes, más varoniles y el hombre más femenino. Ahora en día el hombre no hace nada si su mujer no lo autoriza. No hace nada, hermano, si la mujer no lo autoriza. Entonces la diosa Diana, que son los poderes femeninos, están manipulando el sexo femenino para someter al hombre y ahí se pierde el reino. Que dónde estás, que a dónde vas, que qué hiciste, por qué viniste a esta hora, que qué haces, que parece que no tienes mujer, que parece que no tienes casa, pareces, bueno, y empieza la mujer y el hombre empieza a atemorizarse, empieza a no ser él. Por eso dijo Pablo, yo quisiera que todos los hombres se quedaran como yo, dice, para que no haya problemas. Pero si te casas, no procures soltarte, dice, porque ya te enlazaste, procures. Ya estás enlazado. Entonces, la mujer lo lleva a uno a mortal angustia. Y si usted se somete, déjeme decirle que está sometido a la diosa Diana y a estos gemelos. O sea, se va volviendo usted femenino. No que se va volviendo raro y que va a andar lavando ropa después o trapeando, hablando raro. No, es que se revele que no tiene el carácter pues para decisiones para luchar por el reino. No le va a cambiar la voz ni se va a vestir diferente. O que va a empezar a querer pintarse los labios. No, nada de eso. Puede seguir más ronco de la voz y puede ser más gallardo y todo, pero por dentro hay un poder que lo domina. Se volvió rosado. Sí, hay un poder que lo domina. Pero porque no estamos hablando de la mujer en sí, sino del poder que está detrás de ella, Diana. Ya no es rojo. Sí, viene ese poder y ese poder lo gobierna. Porque la mujer es la única que tiene el camino. Así como el hombre le abre el camino a Cristo, la mujer le abre el camino a la diosa Diana. Se lo abre para causarle daño. Porque acuerdes al hombre, al reino. Nada hace más daño al reino que el poder femenino. ¿Por qué? Porque lo vemos en Sansón, lo vemos en Adán, lo vemos en Abraham, lo vemos en Lot, lo vemos en David. En todos esos grandes hombres el poder femenino fue la que los... Usted sabe que el general Agner, no sé si era jugado Agner, no me recuerdo, pero uno de los dos, parece que era Agner, supo que a David no lo podía engañar un hombre, por eso mandó a una mujer astuta, dice la palabra. Fue tan astuta esa mujer que le puso un ejemplo. Le dijo, yo tengo un hijo que me le quieren hacer esto, por esto y lo otro. Bueno, David cuando vio que querían maltratar al hijo de esta mujer, le dijo, no te preocupes, le dijo, nada va a pasar con tu hijo. Yo te prometo. Y entonces ahí le dijo ella, y le dijo, si quieres hacer eso conmigo, ¿por qué no lo haces con el tuyo? Le dijo. ¿Por qué no traes a Absalón de donde lo tienes? Porque David lo tenía desterrado, no lo quería traer a Jerusalén, porque había matado a su hijo y había matado a uno de sus hijos por la hermana de Absalón violada. Entonces, ¿qué le dijo David cuando ya se había comprometido? ¿Qué le dijo? ¿Verdad que Agner está detrás de esto? Sí, le dijo ella. Dice que esa mujer engañó a David y por causa de esa mujer, David trajo a Absalón a que se rebelara, le quitara el reino y lo mandara descalzo, pelón y lleno de ceniza a huir.
y rasgadas. Mire qué daño le hizo al reino. Una mujer. Así es. Astuta. Si usted lo lee ahí la palabra, pues no. Lea la Biblia, hermano. Ahí, mujer astuta. Lo engañó y lo obligó a traer al hijo que no quería traer. Absalón, porque lo tenía. Lo había sacado de Jerusalén, lo tuviera. Entonces, una mujer tiene ese poder. Nadie lo engaña a usted como lo engaña a una mujer, ¿no? Ajá. Se lo aseguro, hermano. Porque está Diana detrás. Ahí está. La diosa Diana Ahí está la está detrás. La rebelión femenina. Diana representa la rebelión La sacerdotisa. femenina. La suegra. Era una mujer, una deidad maligna, hermano. la simiente. Gloria al Señor. Y va a ver usted, no sé si alcanzamos ahora, pero quizás no. Pero cómo el Señor venció a esas, a Castor y a Pólux, a los hermanitos gemelos. Esos hermanitos gemelos, hermano. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar aquí, porque luego sigue, ¿por qué Tomás tenía un hermanito gemelo? La Biblia lo dice. Vamos a hablar un poco de eso, porque no quiero dejarlo con la inquietud. Dice la palabra que Tomás tenía un hermano gemelo, así dice la palabra, y estaban influenciados. Estos hermanos gemelos de Tomás estaba hablando del apóstol Tomás. Estaban influenciados por Zeus. Es por eso que Tomás tenía a los discípulos de él, que no eran los discípulos de Jesús. Usted lo puede leer. ¿Dónde fue que lo leímos? Bueno, ya no. En Juan 11. Si lo encuentra, dígame exactamente dónde está. Juan 11. Vamos a ver. El que me lo encuentre. Juan 11 y su gemelo. Tomás y su gemelo. Tomás tenía un hermano gemelo. ¿Dónde está, hermano? Gloria al Señor. Si alguien me lo encuentra. Donde dice que Tomás tenía sus discípulos, sus condiscípulos. Yo lo tengo por ahí, pero pues no puedo usar ahorita el... Entonces, me gusta porque quiero dejárselo claro, porque algunos... Dice el 16. ¿De qué? ¿11, 16? Sí. Aquí está. Dijo entonces Tomás, llamado el Didimo, que quiere decir gemelo. Eso quiere decir Didimo. Ajá. Esto es mellizo, gemelo o Didimo. Entonces, a sus condiscípulos, mira, tenía sus condiscípulos. Vamos también nosotros para que moramos con él. Ya se habían ido los discípulos del Señor, ahí iban con el Señor Jesús, iban para Belén, allá, Judea, para Judea iban. Y entonces Tomás dijo, ¿y ustedes mis discípulos, que son mis discípulos? ¿Qué dice? Vamos, sí, Tomás, donde tú vas, vamos nosotros. Ahora, ¿por qué Tomás y no Pedro, no Juan, que eran tremendos apóstoles? Pedro, Jacobo y Juan, que eran tremendos apóstoles, no tenían discípulos. Y Tomás sí. Porque Tomás era gemelo, que significa que estaba controlado e influenciado por Zeus, por la diosa Diana, por los dos hermanos gemelos, Castor y Pólux. Esa era la influencia que estaba sobre Tomás.
El incrédulo. Ahora sabe usted por qué era incrédulo. Pero no incrédulo acerca de Cristo, no incrédulo acerca, no. Incrédulo acerca de que él no creía si no miraba. Ahora va a entender por qué es que él no creía si no miraba. Porque eso era la influencia que tenía de la diosa Diana. Entonces, Tomás tenía a los discípulos para él y no eran los discípulos del Señor, eran de él. Esto demuestra que que a él le agradaba que lo engrandecieran, lo respetaran, porque estos discípulos consideraban a Tomás. No voy a pensar que Tomás era aquel que dudaba y no, tenía unas grandes experiencias con esas clases de demonios. Acuérdense que estos hombres todavía no eran convertidos. Ellos fueron convertidos después de la ascensión del Señor, después de que el Señor sí, pues todos eran un problema, todos. Pero el Tomás era el problema grave. Ahora, ¿por qué Tomás tenía la duda de que el Señor, y dijo, si no veo las marcas, si no veo esto, si no veo lo otro, yo no voy a creer, dijo. Porque eso era el poder de Castor y Pólux, que ellos tenían una insignia, una seña en el barco, y esa seña es la que vieron los presos, los marineros. Acuérdense que los marineros, antes de que la primera nave fuera destruida, los marineros querían huir de la nave. Querían huir de la nave en Hechos 28, 26, 27, 28. Entonces, usted va a ver ahí que la primera nave fue destruida, porque esa nave no era alejandrina y no traía la insignia, la seña, pues, de Castor y Pólux, o sea, la seña de Zeus. ¿Qué hubiera hecho usted si la primera barca se hace pedazos? ¿Usted se hubiera subido a la segunda barca? Ni loco, hermano. Ni loco que se sube. Es como que usted se ha subido a un avión y se hace pedazos el avión y logra salvarse usted. ¿Usted se subiría otra vez a otro avión? Solo amarrado. ¿Y cómo estos se subieron a ese barco? Si querían huir del primero, antes de que se destruyera, querían huir. Los marineros. Porque vieron la insignia, que era el barco indestructible que lo protegía la deidad de la diosa Diana, Castor y Pólux. Por eso se subieron. Por la insignia, por la señal. Vieron la señal y dijeron, esta es. Por eso Tomás, todo lo que quería era ver señal. Si él no miraba una señal, él no creía. Él dijo, si no veo las marcas, si no veo esto, yo no creo. En pocas palabras, si yo no veo la señal de Castor y Pólux y el poder de Zeus y el poder de la diosa Diana, yo no me subo a ese barco. Y exactamente ese barco llegó. Porque según la historia, ningún barco de esos había sido destruido. Porque Castor y Pólux eran las deidades que protegían a los marineros. Tan así, hermano, que ese barco llegó a su destino. Oh, sí, protegían. ¿No cree usted que el enemigo no protege a los suyos? Ah, sí los protege. Por decir con Leviatán y Oh, no, sí. tenían. ¿No cree usted que Tomás era cualquier hombre? No, hermano, para que tuviera discípulos. Y no siguieran a Jesús, sino que lo seguían a él. Era místico. Ah, era un místico. Era un hombre que leía toda esa literatura de esos dioses. Y estaba bien instruido. Y él seguía a Jesús por las señales. Por eso lo seguía. Él no seguía al Señor por la palabra. Porque le dijeron, el Señor ha resucitado, esa es la palabra. Y él dijo, no, yo no creo que el Señor ha resucitado. O sea, no creo la palabra. Creo las señales. Por las señales seguía él al Señor. Porque todos los poseídos por estas clases de deidades no creían, lo que miraban.
Por eso cuando ellos vieron las insignias en la popa, que estaba Castor y Pollux, dijeron, subamos. Este sí nos va a llevar. Este barco está protegido. Este es el barco de los marineros. Subámonos. Acuérdense que esos marineros querían huir del primer barco y tenían razón, hermanos, se hizo pedazos. Se hizo pedazos. Y Pablo le dijo al capitán, si estos marineros se huyen, dijo, todos vamos a perecer. Dijo. Y por eso fue que les prohibió el intento que tenían. Solo iban a aprovechar que el barco llegara a cierto nivel y se iban a tirar, pero no les permitió. Entonces rompieron la ancla y dejaron que el barco se fuera a la deriva, se hizo pedazos y ahí se fueron nadando. Gracias a Dios que llegaron cerca de la isla Malta. Y ahí tenían 3 meses estando ahí. Pasaba un barco, no se subía, pasaba otro, no se subía. No, dijo, aquí nos quedamos, dijo, aquí vamos a casarnos, aquí nos vamos a... Dijo, cuando de repente aparece el Castor y Pollux, Júpiter, Mercurio, los poderes que estaban dominados por la diosa Diana, o sea, Zeus. Se subieron. Y ese poder es el que influenciaba a Tomás. Alabado sea el Señor. Así es que como ese poder dominaba a Tomás, por eso Tomasito tenía sus discípulos. Porque tener discípulos significa que él les enseñaba, pues. Y le decían a Tomás, sí, Tomás, tenés razón de seguir a Jesús. Él hace milagros. Pero tú, Tomás, mira, qué conocimiento. Tú eres una persona especial, Tomás. La deidad de Zeus, Diana te protege. La diosa Diana está contigo. Así es que hay que vencer el poder femenino. Cuando el Señor venga, no vaya a creer usted que el diablo o los demonios son los que le van a derrotar. No, es el poder femenino. Lo que está detrás de la mujer. Ahí. Entonces, si vencemos, entonces estaremos proclamando el reino. Y entonces estaremos en la gloria del Señor. Ahora sabe por qué no hay ninguna mujer. Cuando estoy hablando de la posición de autoridad. No estoy hablando de que las hermanas no crezcan en vida, no estoy hablando de la posición de autoridad. No existe. El poder femenino no tiene autoridad sobre el hombre, pues. No tiene. Entonces, por eso es que usted no ve ninguna mujer en los 12 apóstoles. No ve. Ni en las grandes batallas que David tuvo, iba la mujer. Siempre el hombre. Siempre. Y el día que las mujeres empezaron a cantarle a Saúl, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Eso hizo que Saúl odiara. Por culpa de las mujeres. Le entró un espíritu de celos a Saúl, que desde ahí persiguió al rey. Persiguió al rey por más de casi 25 años lo persiguió. Con deseo de matarlo, después de esas alabanzas que las mujeres hicieron, porque el poder de la diosa Diana operó ahí, en ese momento. ¿Se recuerda usted cuando entraron después de que pasaron el mar, quién fue la mujer que empezó a alabar con el pandero? María. Y fue la única mujer, ni Coré ni nadie detuvo 7 días el avance del pueblo, más de 2 millones, sino María 7 días detuvo el avance. Así es que ningún hombre que no sea un hombre en el son de la palabra, o sea, con el carácter divino, puede servirle al Señor. Por eso dice la palabra, el que tiene mujer haga como que no tiene. ¿Por qué cree usted que dice eso? Por eso es.
No se aferre a los apegos. Oh, sí. Porque si no, usted no puede vencer. No puede vencer. Por eso yo siempre le digo, no haga tratos con la señora de decir, sí, mi amor, de ahora en adelante yo voy a hacer esto. Lo que tú me digas, te voy a llevar a pasear, te voy a traer flores, te voy a hacer... Todos esos tratos que usted hace, con tal de que no se le ponga brava, eso le va a salir caro. Muy caro. Le va a salir. Se le Los hombres comunes pueden hacer tratos. Los hombres comunes. Ahí déjelo, ahí andan agarraditos de la mano, ahí andan para arriba y para abajo. Ellos porque son comunes, pero no los del reino, no el remanente, no los valientes de David, los comprometidos con el reino. No. Si no, mira, Sansón comprometió el reino a comprometer su cabello al dejarse influenciar por las mujeres. Terminó ciego, dañado. Se le endiosó. Oh, sí, se le endiosó. Entonces, si queremos que el reino se establezca y que el Señor le revele la palabra, tiene que estar consciente de eso. De que si usted hace pacto con su esposa o con cualquier poder femenino, va a terminar influenciado por Sodoma al final, por el poder femenino de este mundo, y entonces no va a poder establecer el reino. Aquí no se trata de nosotros, se trata del reino. Hay que preparar el reino para el rey. Y este reino es de carácter. Solo los valientes lo arrebatan. El reino de los Juanes. Este sí, este es un poder. Acuérdese que ¿cómo se llama? Que Juan el Bautista terminó descabezado por 2 mujeres. Descabezado, que quiere decir perdió la cabeza, perdió la autoridad. ¿Sí? La perdió. Hay hombres que ya están descabezados. La cabeza la tiene la señora. Yo no me recuerdo lo que le dijo un esposo a su esposa. Yo estaba ahí y le dijo ella, la mujer bien rebelde, lista para hablar. Le dijo él, pero no te olvides, le dijo, que yo soy la cabeza. Le dijo él, serio, ¿verdad? Y le dijo ella, pero no te olvides, le dijo, que yo soy la nuca, le dijo. Y yo muevo la cabeza para donde quiera, le dijo. Le dijo el pari. Le dijo la mujer, que ella era la nuca. Él era la cabeza, pero él era la nuca. No, movía la cabeza para abajo, para arriba, para un lado. Alabanza. Como perrito de tablero de carro. Gloria al Señor. Que el Señor nos tenga misericordia y todo sea por el reino. Esto no tiene que ver con nosotros, no tiene que ver, esto tiene que ver con Cristo, hermano, con el reino. Esta es cosa seria, hermano. Esto son demonios, son poderes que van a atacar a sus hijos, a sus hijas, si usted no se somete a Dios. Si usted se somete a la mujer, va a tener problemas graves en su vida. Que la sangre de Cristo nos cubra a todos y su nombre esté con nosotros.